Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que esos cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles. Mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando muchísimo empleo. El tema que actualmente estamos tocando, que tiene que ver mucho con la inoculación de microorganismos en nuestros cultivos para optimizar asimilación de nutrientes, para mejorar condiciones de la planta, tanto de fitoalexinas, o sea, mecanismos de defensa, que sean más tolerantes al estrés por las sequías, por las lluvias excesivas, por las altas temperaturas, bajas temperaturas, pocas humedades relativas altas, ¿cierto? Pobres en materia orgánica, suelos muy arenosos, suelos con poca capacidad de intercambio catiónico, suelos muy ácidos. Queremos mejorar todos esos conceptos actualmente, pero hay muchos productos que nosotros utilizamos actualmente, no solo para eso, sino para el control de plagas y enfermedades, pero que nos pueden ayudar mucho a hacer ambas al mismo tiempo. Lo que pasa es que nosotros como agricultores no sabemos. Y hay muchos microorganismos específicos que hoy en día nos ofrecen por todo lado y nos van a ayudar mucho. Pero entonces, antes de hablarte de este microorganismo tan interesante, me gustaría que te suscribieras a mi canal y des en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto es información realmente valiosa, que nos va a ayudar a tener un cultivo en óptimas condiciones. La molécula de que les voy a hablar el día de hoy es el famoso Metarrhizium, ¿cierto? Metarrhizium es un hongo también entomopatógeno que hoy en día nos lo venden por todos lados, nos lo ofrecen por todos lados, como un hongo que controla más de 150 especies de insectos. Y entre ellos hay una característica muy interesante que es para el control de ácaros blancos y ácaros en aguacate, en flores, en cítricos, en fresas, ¿sí? En hortensias, y nos lo ofrecen como una alternativa, pero ojo mis queridos agricultores, vuelvo e insisto, no para reemplazar moléculas químicas. Este tipo de microorganismos no actúan de manera de choque, contundencia, donde llega el sistema nervioso central de una y los va a matar. No. Esto es un proceso largo de paciencia, como yo les digo, yo por eso los utilizo de manera preventiva. Entonces vamos a empezar. ¿Por qué es tan interesante este hongo? Resulta que este hongo es muy fácil de producir, es muy fácil de conseguir, es muy fácil de adquirir, inclusive usted mismo lo puede preparar con arroz. La misma formulita para las bacterias lácticas, algo parecido podemos hacer con esto, pero con el arroz cocinado y sólido, con este tipo de productos. Entonces es muy fácil porque son 76 especies registradas que tienen una gran cantidad de beneficios, pero también tienen unas desventajas, que yo les sugiero que son unas desventajas que muchas personas están de acuerdo conmigo y otras que no. Y en este caso son los que trabajan cultivos orgánicos. El cultivo orgánico son los que más desperdician esta bacteria y es por esto. Porque es muy sensible a la baja humedad y a los rayos ultravioleta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo apliqué Metarrhizium para insectos en un cultivo de producción orgánica, como tal lo dicen, por los rayos del sol se va a perder, se queman y no hace nada. Y por la baja humedad, ¿sí? O sea que si estamos en tiempo de sequía, como en esta época, estamos jodidos. ¿Sí? Le tengo que garantizar ciertas condiciones de humedad para poder que ese producto funcione. O si no, no va a funcionar. También este hongo es demasiado sensible a la falta de comida en el suelo. Si usted tiene una baja capacidad de intercambio catiónico, por eso es tan importante un análisis de suelo, mis queridos agricultores. Si usted tiene una baja capacidad de intercambio catiónico, pobre en materia orgánica y en otro tipo de microorganismos, tampoco este Metarrhizium le va a pegar. No le va a servir para absolutamente nada. No le va a mejorar suelo, aunque dicen que sí mejora condiciones de suelo, pero sí tengo condiciones. De resto, si no las tengo,
adiós hongo. Entonces es para que lo tengan muy en cuenta. Sin embargo, pues no todo es malo, muchachos. Como les digo, controla 150 especies de insectos y fuera de eso es específico para ácaros y para gallinas ciegas o lo que llamamos chisas o cucarrones, todo eso, que son muy devoradoras de raíz, ¿cierto? Ese es específicamente para lo que se utiliza. Entonces, este hongo tiene un mecanismo de acción muy interesante. ¿Cuál es ese mecanismo de acción? Resulta que este hongo llega a la cutícula del insecto y empieza a crecer, pero también tiene una característica muy interesante, que entra por vía oral, o sea, por ingestión. Y una vez entre por ingestión, va a empezar a producir con la hemolinfa, con los líquidos interiores, con las enzimas, la quitina y todo eso, se juntan y empiezan a producir ¿qué? Unas enzimas hidrolíticas. ¿Qué son las enzimas hidrolíticas? Son unas enzimas que empiezan a degradar cutícula. Entonces lo primero que se le hace a los insectos son unas llagas, son como unas heridas, y esas heridas el insecto de una manera empieza a sufrir como una muerte muy lenta y muy traumática. Y fuera de eso, en su tracto digestivo, ¿cierto? Empiezan a darle como una serie de llagas y se va a dejar de alimentar porque ese hongo empieza a crecer y empieza a generar esa necrosis en el interior hasta el intestino medio. En el intestino medio es donde empieza a generar todo el caos. ¿Por qué? Porque ya se empieza a distribuir por toda la hemolinfa y empieza a colonizar órganos vitales. Entonces él se empieza a inflar. Él tiene unas heridas, unas llagas. Él empieza a desarrollar llagas en todo el cuerpo. Entonces eso limita mucho la movilidad y su alimentación. Pero es un proceso lento. Y una vez limita eso, el insecto ya muere, ¿sí? Y empieza, una vez ya muere porque primero pues pierde toda su condición mental y lo segundo es que por las heridas, por los huecos que tiene, empieza a generar una enfermedad que es toda la esporulación del hongo en su máxima expresión. Ya no se llama muscardina blanca como la Beauveria, sino se llama muscardina verde, ¿sí? Entonces aquí en todo este proceso está en su máxima expresión, mis queridos agricultores. Cuando está en su máxima expresión aquí produciendo enzimas hidrolíticas y esta enfermedad de la muscardina verde va a producir 4 sustancias fundamentales. Y esas 4 sustancias fundamentales me pueden ayudar en el suelo, pero especialmente en una materia orgánica activa. Si no está activa y está pobre, esto no se me van a activar. ¿Cuáles son esos compuestos, esas toxinas? Sí, son las destruxinas. Las destruxinas son unas sustancias que tienen efecto insecticida, aparte de la muscardina verde, aparte de la metarricium, que me puede afectar microorganismos o insectos mucho más pequeños y me puede causar una enfermedad nerviosa en los insectos, pero garantizando condiciones de materia orgánica muy buenas. Las serinociclinas. Estas serinociclinas también cumplen un papel muy interesante porque son combatientes antibacteriales y antifúngicas. Estos son los que me desplazan algunos hongos y empiezan a competir con otros en el suelo, o sea, los desplaza. Las metachelinas. Esto es algo muy interesante. Las metachelinas son un compuesto, ¿cierto? Son un compuesto tan bacano que me captura el hierro que tengo en el suelo, ¿sí? Me lo captura y me parte la molécula normalmente y me la lleva a la solución del suelo para que esa planta lo pueda eliminar. Y fuera de eso me produce sustancias inmunosupresoras para insectos
hongos y bacterias. No las va a matar en el suelo, pero las va a inmunosuprimir y las va a hacer muy sensibles a otro tipo de patógeno, a una aplicación que yo haga mucho más adelante, a otro patógeno como tricoderma, a otro entomopatógeno como la Beauveria, a todos los que yo utilice o todos esos microorganismos que yo estoy incorporando actualmente para hacer mi llenado biológico. Me va a servir bastante. Entonces es una característica muy chévere del Metarhizium y todo este proceso metabólico que ocurre. Aquí desde el mecanismo de acción, desde la piel, desde el sistema digestivo, produciendo esto. ¿Sí? También tiene una característica muy bacana este hongo entomopatógeno. Resulta que este hongo, mis queridos agricultores, también es endófito, ¿cierto? Y entra a la raíz. Una vez entra a la raíz, es un organismo que desplaza los patógenos, tanto del suelo como de la raíz, me los quita. Debido a esa patogenicidad y debido a esta inmunosupresión y debido a estas serinoclicinas, ¿cierto? Las desplaza. Poquita espora que esté por ahí, estas toxinas me las va a desbaratar. Este compuesto me los desbarata y las vuelve más inmunosuprimidas. Pero hay algo muy interesante del Metarhizium también, es que como es endófito, va a captar nitrógeno, el carbono atmosférico, o sea que va a mejorar los procesos fotosintéticos. Recordemos que la fotosíntesis es la capacidad única que tiene la planta de coger luz, volver la energía y esa energía se vuelve en tallos, hojas, frutos, flores, etc. Mejora eso y fuera de eso me absorbe un poquito de magnesio, me capta un poquito de magnesio. Entonces al hacer esto, ¿qué pasa? Me va a mejorar la materia orgánica del suelo con este tipo de compuestos. Entonces mire que no solo es un hongo entomopatógeno, sino que también es un organismo que me ayuda a mantener ese equilibrio entre los microorganismos. ¿Sí? No es un super mejorador de suelo, no lo puedo decir, pero sí me va a ayudar en algo si lo abro y lo meto en mi rotación, si hago una buena implementación de llenados biológicos. Como les digo, no es que me vaya a poner como un loco y hacer un montón de mezclas en un tanque de tricoderma, de bacillus, de Beauverias, de Metarhizium, un montón de cosas, no. Todo lleva su proceso. Vamos haciéndolo despacio. Siempre me relaciono a la hora de la siembra, en el crecimiento. Normalmente ahí es donde inoculo y empiezo a hacer las funciones de estos entomopatógenos. Acá también yo utilizo dos formas fundamentales. La primera en la materia orgánica, la segunda en la siembra. Aquí es donde yo normalmente puedo hacerlo formando mi materia orgánica, pero dando un espacio entre los entomopatógenos para que se me adapte. Pero eso lleva preparación y tiempo. Normalmente en la materia orgánica empiezo a incluirlos durante el proceso de ¿qué? De descomposición. Y así empiezo a enriquecer con microorganismos. ¿Por qué? Porque al final va a tener una materia orgánica llena de cosas, pero le di el espacio prudente para hacerlo. ¿Sí? Si voy a hacer fumigaciones, si voy a hacer aspersiones, vuelvo y les digo, no me reemplace moléculas. Abro un espacio prudente donde tenga poblaciones bajas por debajo del 5%. Si tengo más, no lo haga porque va a crecer la plaga. Te los garantizo que va a crecer. Esto no es una apaga incendios. Si usted tiene menos del 5%, usted puede hacer aplicaciones en el ambiente de Metarhizium y así va a mejorar ciertas condiciones con ácaros, con moscas blancas, o sea, para de todo le sirve. Es que 150 especies son muchísimas y le va a servir mucho. ¿Por qué? Porque se va a diseminar. En el caso de las trampas, también lo podemos utilizar. ¿Para qué? Para que esas esporas se esparzan. ¿Sí?
pero en este caso en las trampas no me gusta si deben de estar a la sombra y no expuestas los rayos ultravioleta, porque les digo, es demasiado sensible. Entonces miren el potencial que tiene el metarricio y ténganlo en cuenta. Sin embargo, bajo estas condiciones ustedes van a mejorar muchísimo. O sea, hay muchos microorganismos de los cuales nos podemos aprovechar y sacar el máximo jugo. O sea, no solo es un controlador de mosca blanca, no. Yo también lo puedo tener ahí en mi materia orgánica, lo puedo tener ahí en mi suelo, pero utilizándolo de manera correcta. No lo mezclemos. Lo mismo, mis queridos agricultores. El fungicida más, ¿cómo le digo? Más básico de todo lo puede matar. Un oxicloruro de cobre, lo puede matar un sulfato de cobre pentihidratado, lo puede matar un mancozeb, un simoxanil, un folped, un clorotalonil. ¿Por qué? Así las casas comerciales me no mezcle lo que eso viene encapsulado y eso no la pasan a mentiras. Eso sí lo va a afectar y lo tenéis que aplicar solito. Listo. Entonces, yo espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme, esto es información que nos va a ayudar mucho a tener un cultivo mucho más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Nos vemos en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día. Chao, chao.